Bien, eh, estuvimos hablando acerca del plan maestro de ordenamiento vehicular que se aplicó ya en el 2010 en la ciudad de Cochabamba. Y hemos repasado varios aspectos de este plan. Pero ahora lo que vamos a analizar son los efectos en la infraestructura, los efectos sociales y los efectos comerciales y los efectos urbanos que ha tenido lugar la aplicación del plan maestro. ¿Sí? Hablemos acerca de los efectos sobre la infraestructura existente. ¿Sí? Habíamos dicho que una tendencia común que ha tenido el departamento es la expansión urbana. ¿Sí? Se ha ido expandiendo bastante y ahora también se está expandiendo mucho más. Y así antes era mucho, ahora es peor, ¿no? Se está expandiendo demasiado la mancha urbana. Entonces, esta dispersión es lo que ocasiona congestión, caos, desorden. Y si se recurre a la improvisación, pues esto va a traer consecuencias a largo plazo. Entonces, a medida que la mancha urbana y la población se va dispersando, tendría que hacerlo de forma ordenada. ¿Qué es lo que dice el plan maestro? Se estableció que la dispersión, que es inevitable, tiene que haber siempre dispersión, se debe también a la disponibilidad reciente de oferta de transporte semicolectivo, permitiendo el asentamiento en zonas marginales que carecen de infraestructura básica. Bueno, la idea del transporte siempre es abarcar a fin de tener mayor demanda. Entonces, cuando hay mayor demanda, hay mayor ganancia. Más adelante dice, las falencias más importantes se encuentran en la red vial urbana. A menudo las primeras construcciones que implantan en los linderos de caminos agrícolas, que cuando son reorganizados constituyen conjuntos incoherentes rápidamente sobrepasados por las necesidades de tráfico, condenando de esta manera la gestión de infraestructura a realizarse en condiciones irracionales. A veces hay un término común que se lo llama rasante, ¿ya? Cuando están legalizando un terreno, están haciendo los papeles y quieren empezar una construcción seria y legal y duradera, utilizan un término que se conoce como rasante. ¿Sí? ¿Alguien entiende lo que se llama rasante? Entrar en rasante. ¿Qué saben sobre eso? Entrar en rasante. Hablando sobre las propiedades, los terrenos. ¿Qué dicen, jóvenes? Entrar en rasante. Bueno, esto tiene que ver cuando se tiene que hacer una calle y se necesita espacio. Así que la calle come cierta cantidad de las propiedades. A eso se le llama entrar en rasante, donde los vecinos, dueños de terrenos y propiedades, tienen que ceder para el bien de la calle, ¿no? Entonces, el plan de reordenamiento establece algunos anchos mínimos y ubicación de algunas calles principales donde se tienen que ceder rasantes. Bueno, esto se podría evitar si desde un principio se planifica las urbanizaciones, se trazan esas urbanizaciones y se ordenan. ¿Se acuerdan que en el video anterior sobre Nueva York habíamos visto de ese hombre que empezó a clavar estacas? Muchas estacas, porque él ya se imaginaba la proyección de una ciudad. Y de acuerdo a esas proyecciones, pues se establecieron varias cosas. Entonces, la idea tiene que ser así, ¿no? Proyectar, ¿no? Pensando siempre hacia el futuro.
Bien, hablemos acerca de efectos sobre el funcionamiento general del centro urbano. Debido a que las zonas exteriores del centro urbano no pueden responder a las necesidades de equipamiento público, su población se vuelca al centro urbano en razón de ausencia de este. Simultáneamente, el centro urbano asiste a una sobresaturación y desinficación continua de su territorio. Ella concentra relativamente la mayor parte de los empleos, equipamientos y servicios. Eso es lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Bueno, la anterior clase. Todo está centralizado en el centro de Cochabamba. Los lugares, por ejemplo, si hablamos de zonas como Zarco, hablamos de Quintanilla, así hay lugares, La Recoleta y demás, no pueden satisfacer todas las demandas y requerimientos de la gente. Así que muchas personas que viven en lugares periféricos, a fin de tener empleo y gozar de algunos servicios, necesitan ir al centro. Eso ocasiona sobresaturación y densificación, ¿sí? Pero si se lograra descentralizar, colocar sucursales de algunos servicios básicos en otros lugares que son muy concurridos, entonces eso daría lugar a que se pueda descongestionar en parte la masificación urbana. Hablemos acerca del efecto de sobre los transportes. La utilización del medio de transporte privado, aunque este medio es sinónimo de la libertad individual por su versatilidad, es el principal responsable para la progresiva congestión de las arterias. La gente cada vez utiliza más su propio transporte, ¿sí? Entonces ya no depende del transporte público, pero cuando muchas personas hacen lo mismo, lo que se genera es congestión, ¿sí? Algunos países habíamos visto que tienen problemas de congestionamiento. Uno, por ejemplo, en Brasil, porque los autos son muy grandes, por una parte, ¿no? Y dos, la mayoría de las personas prefiere utilizar un auto privado por la comodidad, pero las empresas que venden auto fomentan y dan facilidades a fin de que las personas puedan tener su propio transporte. Y eso hace que haya congestión. Pero estas personas de Brasil se dieron cuenta de que si las personas utilizan más transporte público y ofrecen el transporte público como una alternativa de ir más rápido, la congestión podría desaparecer. Así que han ideado un carril exclusivo para el transporte público, para un tipo de transporte público, ¿ya? Acá no es posible eso porque hay tantas líneas de transporte, mientras que allá el transporte está a cargo del Estado. Entonces solamente existe un transporte y ese sí se puede ordenar. Pero acá los transportistas están sindicalizados, ramificados, así que quizás hasta el 60 o 70% de los autos en una vía son de transporte público, ¿ya? Bien, entonces algunas ideas no pueden ser aplicables, pero este sí es un problema, ¿sí? El crecimiento de la población y de la motorización aumenta rápidamente en la periferia que en el centro urbano, ¿ya? Entonces hay más gente, más movilidades, y ahora se ha estado optando por las movilidades eléctricas, ¿no? Bicis eléctricas, motos eléctricas, que son una buena alternativa, ofrecen ventajas. Y eso puede ayudar bastante al descongestionamiento vehicular. Entonces, el centro urbano, debido a la gran cantidad del parque automotor, está congestionado. Bien. Entonces, hay un aumento de hasta un 40%, ¿no? En 16 años. O sea, que es harto, ¿no? Fíjense las principales calles para el transporte. Melchor Pérez, América,
la Villazón, General Galindo. Aquí está la Ayacucho, San Martín, Heroínas, Rubén Darío. Esas son las principales avenidas. Pero actualmente, si hablamos por decir de la Aroma, es una calle, una avenida congestionada. La 6 de agosto igual. Gracias a los puentes en la Panamericana y en la Barrientos, bueno, la Panamericana se ha logrado poder descongestionar un poco, ¿no? La 6 de agosto. Si el puente no se hubiera caído, hubiera sido mejor, ¿no? Hubiera habido más oportunidad, ¿sí? Pero ya hay bastante congestionamiento en las arterias principales de la ciudad, ¿no? Entonces, ese estudio ha demostrado eso. ¿Cuál es el problema del transporte urbano? Si hablamos desde el punto de vista del transporte masivo, está constituida por unidades de mediano y de gran volumen, cuyo objetivo es la aproximación del pasajero hasta las proximidades de su lugar de destino. El selectivo está por los taxis y radiotaxis, cuyo servicio permite al pasajero trasladarse desde un punto hasta servicio de puerta a puerta, en otras palabras, ¿no? Y hay el particular, ¿sí?, que uno puede disponer. Entonces, esos son los tres tipos de transporte que suelen abundar en la ciudad, ¿sí? Pero el problema es de que hay en gran cantidad. Vamos a ver eso más adelante. Hablemos de las metas de la planificación, ¿sí? El Plan Maestro de Vialidad de Transporte, estas son sus siglas, dicen, es mejorar, no solucionar, ¿no? Nunca tiene que ser un plan solucionar, sino mejorar. Porque es posible que no haya solución, pero sí se puede aliviar un poco la situación. Entonces, el Plan Maestro de Vialidad y Transporte tiene el objetivo de mejorar el funcionamiento general de la aglomeración y corregir las desviaciones que causan las cadenas de efectos secundarios. Naturalmente, tiene como misión complementaria solucionar problemas de movilidad al interior de todos y cada uno de los llamados núcleos de descentralización propuestos conceptualmente por el plan director. Entonces, la idea es mejorar el funcionamiento, evitar la aglomeración y corregir algunas cosas que pueden contribuir al congestionamiento y la aglomeración. Bien, vamos a ver. El objetivo mismo del Plan Maestro de Vialidad y Transporte es de definir en grandes líneas una estrategia general de organización del transporte que permita contrarrestar el caos de la circulación que se observa hoy en día en la ciudad de Cochabamba y fijar una base de referencia común en función de la cual otras acciones puedan ser adoptadas en forma coherente y secuencial. Entonces, poner estrategias de organización. La organización es el principio fundamental para solucionar este tipo de problemas. Bien, vamos a ir más. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos considerados en la elaboración del Plan Maestro de Vialidad y Transporte, tomar en cuenta el esquema de interacciones identificados en la diagnosis de la situación actual. ¿Sí? Entonces, se tome en cuenta todos los problemas actuales que están ocurriendo. El suelo urbanizable no debe ser ampliado, ¿sí? Otro principio es el sistema de transportes debe ser mejorado, ¿sí? Entonces, los transportes que se dirigen al centro urbano deben ser potenciados buscando descargar la circulación automotriz hacia la periferia y tendiendo a desalentar progresivamente la penetración automotriz privada para disuadir el tráfico innecesario por el centro de la ciudad.
Bueno, si es que el transporte público es atractivo, es moderno y apropiado, podría ser una opción más atrayente que el transporte privado. Entonces, la idea, como menciona acá, es que el transporte público pueda ser una mejor opción que el transporte privado con respecto a ingresar en el centro de la ciudad. A veces hay una política para incentivar eso, colocando tarifas de impuesto elevadas para los autos que ingresen al centro. Hay también, es bastante estricto el cumplir con las leyes de estacionamiento. Ahí en Cochabamba, auto que está estacionado en un lugar prohibido, viene la grúa y se lo lleva rápidamente. Entonces, eso un poco motiva a algunas personas a evitar hacer eso. Y a fin de entrar con auto al centro de la ciudad, prefieren usar transporte público, donde se bajan y suben y no se preocupan de lo que le pueda pasar al transporte. ¿Sí? Entonces, tiene que ser mejorado el transporte público, ¿no? Bien, entonces eso ya habíamos visto. ¿Cuál es el sistema vial actual? El transporte público tiene estos destinos. Una parte se va a la zona de Tiquipaya, otra a Sacaba, otra a Quillacollo, otra a Santibáñez y otra por Vallehermoso. Esto sería la Panamericana y esto la Avenida Petrolera. Pues básicamente el transporte está organizado de esa forma y recorre la mayoría en las periferias del centro de la ciudad, aunque ahora se ha evitado de que los transportes públicos entren al centro mismo. Pueden pasar alrededor, pero no entrar al centro mismo. Entonces eso contribuye y ayuda bastante a evitar el congestionamiento, el caos y el tráfico vehicular. Bien, entonces es un análisis que se ha hecho en el plan de vialidad y transporte. Bien, jóvenes.